Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a culminar esta semana de los devocionales. Ayer hablábamos de los consejos y recordatorios esenciales para los continuistas. Hoy el título es Consejos y recordatorios esenciales para los cesacionistas. Tenemos que reconocer, o yo en lo personal, tengo que reconocer que soy un fanático de la repetición didáctica. ¿Qué quiere decir esto? De repetir continuamente un término, un tema o una enseñanza bíblica. Las escrituras nos muestran cómo Dios repite conceptos que necesitamos recordar, porque tendemos a olvidar. Por ejemplo, Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Esto es muy importante entender, porque en este caso Pablo le está repitiendo a Timoteo lo que ya le había enseñado, porque era de importancia vital para su ministerio. Y Timoteo, al igual que nosotros, no debía olvidarlo. Yo espero que los conceptos que repitamos en estos estudios nos sirvan como recordatorio de su importancia. Y también debemos precisar que en este estudio estamos hablando como continuistas, que se está dirigiendo a nuestros hermanos continuistas y cesacionistas, recordándoles principios que no podemos olvidar. Ahora hay algo muy importante. Tenemos que entender que debemos utilizar argumentos bíblicos para defender nuestra posición, no utilizar las experiencias como un recurso apologético. ¿Qué es la palabra apologético? Como un recurso de defensa de nuestras doctrinas o creencias. La fuente primaria usada para presentar argumentos a favor del continuismo no pueden ser las experiencias que hemos vivido o visto. Las escrituras señalan con claridad que ciertas manifestaciones no serán necesariamente del Espíritu Santo. Jesús lo dijo claramente cuando advirtió en Mateo 7, 22 y 23, en aquel día muchos me dirán en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. También el apóstol Pedro, después de contar que él, junto con los otros apóstoles, fueron testigos oculares de su majestad en 2 de Pedro 1:16, es capaz de afirmar que todos los cristianos tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en su lugar oscuro. 2 de Pedro 1:19, en un lugar oscuro, perdón. Y no hay duda de que las escrituras establecen las experiencias en un lugar secundario en relación con la revelación bíblica. Ahora debemos aclarar que no estamos diciendo que no sea correcto compartir los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Al contrario, es importante hacerlo porque forma parte de nuestro testimonio cristiano. Sin embargo, a fin de cuentas, la palabra de Dios es el mayor regalo de Dios para su pueblo. Su palabra ha sido revelada para que podamos conocer su carácter y su voluntad. Entonces nos corresponde hablar más de la Biblia que de lo que hayamos experimentado. Y toda experiencia debe sujetarse a lo revelado por Dios en su palabra. Y tenemos que ser sinceros. Una de las cosas que más impacienta es cuando en medio de una conversación teológica sobre el tema, alguien está presentando un argumento bíblico claro y entonces uno de los participantes responde usando una experiencia para contrastar el argumento bíblico recién presentado. Por ejemplo, yo creo que no es bíblico dar profecías en primera persona. Así te dice el Señor. Nadie debe decir así dice el Señor por una razón muy sencilla.
Si la profecía del Nuevo Testamento puede ser evaluada, pues entonces es imposible hacerlo si alguien habla como si Dios mismo estuviera hablando. Tenemos la convicción de que las profecías bíblicas desde el Nuevo Testamento en adelante se deben compartir de una manera humilde y los oyentes deben considerarlas y evaluarlas, como Pablo lo dice en 1 Corintios 14, 29 al 30. Si fuera Dios hablando en primera persona, pues entonces no hay nada por considerar, solo debes obedecer. Pero como hemos estudiado, muchos argumentan en contra usando sus propias experiencias. Por ejemplo, alguien puede decir, pero una vez una persona me habló en primera persona como si fuera Dios mismo hablándome y el Señor usó en mi vida esa palabra de forma poderosa. Y sé que es difícil negar la autenticidad o eficacia de experiencias profundas y peor aún, aceptar que es muy posible que hayan sido practicadas de forma no bíblica. Pero al final tenemos que reconocer que nuestras experiencias no tienen ningún valor o importancia si no son aprobadas por la inerrante palabra de Dios. Existe también un peligro que no quisiera que pasemos por alto, y es que cuando basamos nuestra teología en nuestras experiencias y no en la palabra de Dios, estamos colocándonos en un lugar muy peligroso. El problema es que nos convertimos en la autoridad basados en nuestras experiencias y la inerrante y autoritaria palabra de Dios ocupa un segundo lugar, o peor aún, deja de ser tenida en cuenta. Cuando participamos en una conversación de tipo teológico y el mayor argumento que se presenta se basa en experiencias, pues debemos decir con respeto a la persona que no podemos seguir conversando bajo la premisa de la experiencia. Es imposible argumentar con alguien cuya vida no se fundamenta en el sometimiento y la argumentación de la palabra de Dios. De la misma forma, el argumento cesacionista debe ser bíblico y no debe simplemente señalar experiencias negativas en contra de continuistas que usan los dones de forma incorrecta. La Biblia nunca usa el abuso de una práctica como el argumento para eliminarla. Por el contrario, la palabra de Dios ajusta la práctica a patrones bíblicos. Si dejamos que las experiencias dicten nuestra teología, pues entonces nos convertimos en los únicos que pueden decidir su veracidad o falsedad. Ahora, volvemos a repetir, esa actitud es sumamente peligrosa, porque luego de que vamos en esa dirección, ya no tendremos la protección de la Biblia. Siempre las experiencias irán por encima y será muy difícil que la palabra rija esa vida. Ahora, número 1, no caricaturizar a los hermanos ni cesacionistas ni continuistas. Pero hoy se tiende a envilecer a la persona con el fin de descartar sus ideas, aunque las ideas nunca son discutidas. La ridiculización del proponente suele causar el mismo efecto sobre sus ideas. Es fácil tratar de defendernos así porque es una forma de represalia. Sin embargo, no es piadoso burlarnos o hablar de personas o situaciones que no conocemos bien. No niego que me puedo identificar con malas actitudes también. Yo mismo he sido motivo de mofa, burla por cosas que no son ciertas. Leemos en las redes sociales una cantidad de mensajes donde se representa injustamente a los continuistas bíblicos. Nos presentan como ignorantes y hasta como no cristianos. La tentación es responder a esos ataques con la misma moneda y atrevernos a decir que los cesacionistas, por ejemplo, no creen que Dios pueda sanar enfermos o que el Espíritu Santo no está en ellos.
y podemos llamarlos despectivamente los escogidos congelados. Pero ese tipo de retórica es estrecha y pecaminosa. Dos argumentos bíblicos en contra de ese tipo de falacia contra la persona es, número uno, la regla de oro: no le hagas a otros como no quieres que te hagan a ti. Si tanto nos duele que nos caricaturicen, pues no debemos hacerlo nosotros con otros, como lo dice Mateo 7:12 y Lucas 6:31. Número dos, recordar el noveno mandamiento. El caricaturizar, burlarse de personas es un tipo de violación al mandamiento de no dar falso testimonio contra tu prójimo, como él lo dice en Éxodo 20:16. Por ejemplo, decir que los cesacionistas no creen que Dios pueda hacer milagros es dar falso testimonio contra ellos al presentar una imagen de ellos que hace parecer que minimizan a Dios. Y esto es similar al falso testimonio que levantan contra nosotros al decir que no usamos nuestras Biblias. Por eso debemos tener mucho cuidado de la forma en que nos comunicamos cuando hablamos de personas con las que nos diferenciamos en estos temas. Tengamos cuidado de cómo generalizamos las diferentes posiciones. Número dos, estudiar el argumento contrario. Si deseas tener una conversación productiva y significativa con alguien que no piensa como tú, pues dedica tiempo a conocer su posición teológica. En este caso, la posición teológica de los cesacionistas es la única forma en que vamos a evitar caricaturizar, menospreciar o tergiversar a nuestros hermanos o sus argumentos. Muchas veces recurrimos a burlar o minimizar a los que no piensan como nosotros, porque sabemos tan poco de lo que realmente piensan o creen que no podemos formular contraargumentos inteligentes. No debemos atacar a las personas sin conocer profundamente su posición, y esto no se consigue si solo leemos algo en las redes sociales o usamos como fuente a nuestro teólogo o escritor favorito. Estudiar y entender qué piensan aquellos con los que no estamos de acuerdo es evidencia de humildad y de respeto. Debemos ver ambos ángulos. La humildad de tomarnos el tiempo para estudiar el argumento contrario comunica claramente que no somos Dios y menos omniscientes, que lo sabemos todo. Por el contrario, es una evidencia de que creemos en la posibilidad de ser convencidos por la palabra de Dios si estuviéramos equivocados. Todo hombre o mujer de herencia evangélica debe estar abierto a la posibilidad de ser reformado por la palabra de Dios. En mi caso, me ha llevado tiempo para estudiar y revisar mis convicciones bíblicas con respecto al continuismo, y lo hago con un corazón abierto y dispuesto a ser convencido de que el cesacionismo pueda ser la posición bíblica. Estudiar el argumento contrario nos ayuda a ser creyentes más bíblicos y que podamos conversar de una forma que refleje un interés por el pensamiento opuesto, y también nos dará humildad en el tema. Número tres, practicar los dones dentro de parámetros bíblicos, como lo vimos el día de ayer y antier. Este es un consejo que se debe tomar con mucha seriedad. Si nuestro estudio bíblico nos ha llevado a tener la convicción de que todos los dones espirituales continúan en los creyentes de la actualidad, pues entonces es de vital importancia que los practiquemos dentro de los parámetros establecidos por la misma Biblia. No solo se trata de reconocerlos como válidos y procurarlos, sino que debemos encontrar en la Biblia la forma de usarlos y ejecutarlos bíblicamente. Sería poco consistente tener un sólido argumento con respecto al continuismo para luego practicar los dones de una forma no bíblica. Si eres continuista,
tienes que estar sumergido en las enseñanzas de Pablo con respecto al uso de los dones para poder practicarlos de forma responsable, como él dice en 1 Corintios capítulos 12 y capítulo 14. Y tenemos que estar muy bien informados sobre lo que la Biblia permite o prohíbe en las reuniones de iglesia. Ya lo decíamos ayer, nadie debe hablar en lenguas al mismo tiempo que otro, y siempre debe haber un intérprete para poder practicarlas. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 14, 27 y 28. Y nadie debe perder el control de sus sentidos, porque Pablo nos instruye que los profetas deben esperar en orden. En 1 Corintios 14, 31 al 33. Y como hemos estudiado en otra ocasión, muchas personas actúan como si no pudieran controlarse si han recibido una profecía. Eso no es lo que presenta la Biblia. Contrastemos esa práctica acostumbrada y hasta anhelada con lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 31 al 33. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No deberían existir momentos en los servicios públicos de la iglesia donde todo el mundo esté hablando a la vez. De acuerdo con lo que ordena la Escritura, el orden es de vital importancia, porque el propósito final es la edificación de los creyentes. Esto significa que necesitamos entender lo que se está comunicando. Ahora, debemos exhortar también a los pastores que tengan la valentía en amor para detener prácticas erróneas y no bíblicas en el mismo instante en que se presentan. Ninguna manifestación es apropiada si la Biblia la prohíbe con absoluta claridad. No importa si sentimos la presencia de Dios, si el hermano luce ungido o toda la congregación parece entusiasmada y de acuerdo. Un pastor es responsable de detener todo aquello que la Biblia no presenta como una práctica bíblica al momento de hacer uso de los dones del Espíritu. Ni risas santas, ni pérdidas de control o prácticas parecidas a ladridos son permitidas, porque nuestro Dios de orden no las evidenció en las Escrituras. De la misma manera, la iglesia no debe perder su espontaneidad, aunque podría estar al tanto de que pueden equivocarse y sus pastores los corregirán. Pero también los miembros de la iglesia deben estar seguros de que sus pastores harán toda corrección con amor, sabiduría, prudencia y paciencia. Ahora déjenme darles un ejemplo que sucedió hace casi 30 años en Lompo. Una persona que visitaba la iglesia comenzó a hablar en lenguas durante la predicación. Y era evidente que ese no era el momento para practicar ese don espiritual. La predicación, de acuerdo con las Escrituras, es el momento de mayor importancia del servicio, porque es el medio prescrito por Dios para hablarnos con autoridad. En lugar de simplemente alzar la voz desde el púlpito y ordenar que se calle, el pastor detuvo su mensaje, bajó del púlpito y fue a donde estaba la persona y le puso la mano en la espalda, y la persona se detuvo y le preguntó: ¿alguien tiene interpretación? Y al no haber nadie que interpretara, el pastor dijo: sigamos con la predicación. El siguiente domingo tomó un tiempo para enseñar sobre el incidente y comunicó a la congregación, nos comunicó que la intención de la persona era bendecirnos, pero no era el momento para hacer el uso de las lenguas. Y también les dijo que esa situación no es algo que debamos maximizar. En lugar de escandalizarnos o sentir mal,
Esa es una buena oportunidad para aprender y ajustar nuestras prácticas a la Biblia. Pablo no se escandalizaba, sino que tomaba esas oportunidades para enseñar a personas que amaba y a las que estaba discipulando para que fueran cada día más semejantes a Cristo. No tengamos temor de tener prácticas no bíblicas, pero tampoco las veamos simplemente como escándalos reprochables, sino como oportunidades para ayudar a crecer a las ovejas. Número 4, poner en alto la predicación expositiva. Priorizar aquello que es más importante en la vida de los creyentes ayudará a tener una visión correcta de los dones. Toda iglesia debe entender que la proclamación de la palabra de Dios por medio de uno de sus pastores es el evento regular de mayor importancia en la vida de la iglesia. Si los pastores tuviéramos que hacer una sola cosa el domingo, lo que haríamos sería predicar la palabra. El movimiento de adoración de la década de los 80 y 90 hizo que las iglesias elevaran el tiempo de alabanza por sobre la predicación. Y yo creo que el tiempo de adoración congregacional es importante porque es lo que haremos por la eternidad. Pero observamos claramente en las cartas pastorales que la predicación ocupa la supremacía ministerial en la vida de los creyentes. Dios habla de una forma especial a su pueblo cuando su palabra es expuesta a través de la predicación. Si el púlpito tiene el lugar central en la iglesia, pues entonces vamos a adorar con conocimiento y podremos buscar los dones y practicarlos bíblicamente, y todo se hará para la gloria de Dios. Y todo esto se hará también sabiendo que nada reemplaza o sobrepasa el lugar de la predicación. Tanto la adoración como el ejercicio de los dones son para edificación del cuerpo, pero nunca para sustituir el lugar primordial de la exposición de la palabra de Dios a través de la predicación. Ahora, debemos exhortar a hacer de la predicación bíblica de la palabra de Dios una prioridad, particularmente la predicación expositiva. Uno de los problemas principales que afectan a los continuistas es que a muchos de ellos los emocionan más los ministerios experienciales como el ministerio de danza y otros parecidos que la exposición fiel de la palabra de Dios. Y esto lo critican los sensacionistas. Cuando presentamos la palabra de Dios de forma expositiva, dejamos que sea Dios quien nos hable tal como ha revelado su mensaje. La iglesia se somete a todo el consejo de su palabra y llega a decir, como dice el Salmo 119, verso 97, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Número 5, no dar más importancia a la profecía que a la Biblia, que es lo que está sucediendo hoy en día. Este es uno de los puntos que genera mayor preocupación entre nuestros hermanos cesacionistas, y con justa razón. Es bastante problemático pensar que existen cristianos que se emocionan más con lo que comparte un hombre que es falible, que falla de manera espontánea, que con lo que dice la infalible, la que nunca falla, la palabra de Dios. Como ya lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, la profecía en el Nuevo Testamento siempre tiene que sujetarse a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, lo dicen claramente. Este orden de prioridades incorrecto es el resultado de reducir la importancia de la predicación y elevar las profecías espontáneas. Y es muy probable que la gente perciba que es más fácil recibir un mensaje que suena bastante aplicable a sus vidas y así tomar sus decisiones sobre la base de lo que se le esté diciendo. Siempre parecerá más difícil el trabajo de crear convicciones bíblicas a través del estudio, la meditación y oración.
junto a la palabra de Dios. Por eso animemos a nuestras congregaciones a desear ardientemente el don de profecía, pero nunca esa búsqueda debe ser mayor al anhelo que debemos tener por hacer que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16. Debemos promover comunidades de creyentes donde todas las decisiones se tomen fundadas en principios sólidos y salidos de la palabra de Dios y no simplemente en lo que una persona profetizó. Entendemos que Dios en su misericordia puede usar el don de profecía para darnos dirección, pero Dios ya ha dado la dirección más clara para nosotros en la perfecta revelación de Dios que encontramos en la Biblia. Si tenemos el orden de prioridades correcto, pues entonces toda profecía deberá ser evaluada y juzgada a la luz de la palabra de Dios antes de aplicarla en nuestro día a día. No debemos ser como la iglesia del libro de Hebreos, cuyos miembros, debiendo ser maestros, todavía tomaban leche por no haber madurado. Permanecemos inmaduros cuando somos perezosos y dependemos solo de palabras que nos comparten espontáneamente, en lugar de estudiar con diligencia la perfecta palabra de Dios. Solo podremos atender con libertad a la profecía cuando tenemos un buen fundamento en la palabra de Dios revelada en la Biblia. Cada vez que alguien comparta una palabra de exhortación o de ánimo, lo primero que tenemos que hacer es verificar si la misma está de acuerdo con la palabra de Dios. Si esto es así, pues entonces podremos agradecer a Dios por su misericordia al mostrarnos su guía de manera particular. Pero nunca el don de profecía debe alejarnos o convertirse en un sustituto del estudio de la palabra de Dios. Es inaceptable que alguien diga que Dios le habla proféticamente por lo que no tiene necesidad de estudiar la Biblia. Por el contrario, debemos conocer más y más la palabra de Dios para poder evaluar las profecías a la luz de las Escrituras. Y último punto, mostrar amor con las palabras. ¿De qué vale profetizar y hablar en lenguas si no tenemos amor? Primera de Corintios 13, del 1 al 2. Aunque no estemos de acuerdo con ciertas posiciones doctrinales, nuestras palabras, nuestros memes y burlas en las redes sociales deben estar sazonados con gracia y saturados con la realidad del Evangelio. Ya hemos hablado bastante de ese tema, pero su importancia es vital. Dios está trabajando en medio del mundo. Por eso, desde nuestra perspectiva, la falta de caridad en la forma en que nos hablamos, los continuistas, y los cesacionistas, entristece al Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 4:3 hasta el versículo 32. Léanlo con calma. Las personas que están llenas del Espíritu Santo no solo lo manifiestan con palabras proféticas. La verdadera llenura es evidente cuando tenemos dominio propio sobre nuestras lenguas y reflejamos los principios bíblicos de no pecar con nuestras palabras, como dice en Santiago el capítulo 3. Reflejemos que somos verdaderos cristianos espirituales, comprados por la sangre del Cordero, al hablar con cordura, prudencia, amor y humildad. Ahora, quiero dejarte con esto, que lo medites. No te dejes usar por el enemigo al fomentar una división con alguien por quien Jesús murió en la cruz, como dice Efesios 4:26 y 27. Pablo nos exhorta a esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Por lo tanto, luchemos por mantener la unidad y no hagamos nada
que pueda causar una dolorosa separación innecesaria. Propongámonos crear lazos de amistad con hermanos continuistas, cesacionistas. Esto ha sido de gran ayuda y debe de ser de gran ayuda porque nos ayuda a crecer en dominio propio al hablar del tema con cada uno de ellos. Siempre será más difícil usar palabras duras con una persona que conoces y amas. Es fácil insultar y mofarnos en las redes sociales, pero es más difícil cuando la persona con la que estás discutiendo estos temas es alguien a quien respetas y amas. Muchos de mis buenos amigos en el ministerio tienen convicciones contrarias a las mías en aspectos de doctrinas secundarias, pero que sean mis amigos me ayuda a poder cultivar un amor bíblico tal como lo dice en 1 Corintios 13. Pero también tengo que confesar que me sorprende mucho cuando personas que se me presentan como amigos usan un lenguaje bastante humillante en su relación con alguien que no comparte sus doctrinas. Y aunque es posible que cuando hablan de esa manera no están pensando en mí, porque soy un continuista conservador que creo en el poder y los dones del Espíritu Santo, la realidad es que muchas de las convicciones que ellos critican, pues también son mías. Y como lo dijimos anteriormente, existe una gran diferencia entre mostrar desacuerdo con las ideas de alguien y atacar el carácter de esa persona. Tengamos cuidado, porque ese tipo de ataques es contrario al Evangelio, ya que causan división y siembran discordia entre hermanos, como Jesús lo dijo en Mateo 5:22. Pero un punto importante, no pongamos a todos en un mismo barco. Debemos entender el uso de los dones y la preeminencia de la predicación sujeta al Espíritu Santo. En palabras entendibles, tanto cesacionistas y continuistas, debemos sujetarnos al Espíritu Santo. Estará muy hermoso para la siguiente semana y el Señor nos aumentará un nivel más en el alimento acerca del Espíritu Santo. Y quiero compartirles lo que veremos el domingo. Recuerden que hace 15 días vimos Protegiendo a la novia del fuego extraño, parte 1. Ahora veremos Protegiendo a la novia del fuego extraño, parte 2. Y te quiero dejar solo con esto. ¿Cómo protegemos a la novia de Cristo, la iglesia, del fuego extraño? Recordemos que la adoración centrada en Cristo puede ayudar a impedir la herejía. Herejía es una palabra que no se menciona muy a menudo hoy. Herejía significa falsa doctrina, falsa enseñanza. Alguien definió que un hereje es alguien que escoge lo que quiere. Y algunas personas no creen que defender la sana doctrina y evitar la herejía importe mucho, pero ese es un grave error. Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento de la palabra del Señor y de sus caminos es esencial para tener el favor de Dios sobre nosotros, o si perdemos su favor. Pero particularmente ¿de qué debemos proteger a la iglesia? ¿Cuál es ese fuego extraño? Estará muy interesante. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Señor, ábrenos el entendimiento para seguir aprendiendo a través de tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra que ya ha sido escrita, que nos revela tu palabra, Señor, que tú nos la dejaste como herencia, pero que no puede ser leída como si fuera un libro normal, como si estuviéramos leyendo las noticias o el periódico, sino tiene que ser leída con reverencia, con un espíritu abierto para que tú nos la reveles. Señor, danos entendimiento y ayúdanos, Señor, a proteger a tu novia del fuego extraño, porque todos somos tu novia, todos los que somos tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por lo que tú harás y que seguirás haciendo, Señor,
alrededor del mundo con tu iglesia, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, pero es tiempo de urgencia y de preparación. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, a alimentarnos del maná diariamente, y que tú fortalezcas nuestro espíritu y nos des discernimiento, Señor, y que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Porque como tú lo dices en Romanos 8:14, los que son guiados por tu Espíritu, esos son verdaderos hijos de Dios. Te rogamos por el servicio del domingo en todo el mundo, en las congregaciones donde nos reunamos a exaltar, a adorar tu bendito y santo nombre. Que quites todo impedimento y que el domingo estemos presentes todos, Señor. De antemano te rogamos que todo obstáculo, toda barrera sea derribada en el nombre de Jesús, para que estemos unidos, congregándonos como tú lo mandas, no dejar de congregarnos como algunos ya tomaron por costumbre, sino hacerlo aún cuando vemos que el día malo se acerca. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.